Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a repasar un poco las noticias que han rondado en el mundo de River durante las últimas horas. Empecemos hablando con un récord que rompió el millonario en el compromiso frente a Colón de Santa Fe del pasado domingo. Ustedes, con los datos que les voy a dar, van a poder opinar si esto es bueno o malo. El equipo de Marcelo Gallardo alcanzó el número descomunal de 50 centros al área durante los 90 minutos en la derrota frente al Sabalero en el Monumental, algo que no sucedía desde hace más de 5 años. Esto podría ser algo positivo, pero lamentablemente, en mi opinión, viendo los resultados, terminó siendo algo negativo. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente se transformó en una rutina del conjunto dirigido por el muñeco en el debut del nuevo torneo local, y eso hizo que no pudiera llevarse ni siquiera un empate ante el último campeón del fútbol argentino. Es verdad que el gol llegó de esa manera, con un centro pasado que Pinola la bajó para Suárez y este convirtió en el tiempo de descuento, justamente, y valga la redundancia, el descuento para River, que no pudo llevarse nada en la primera jornada. Otro punto a destacar y otro récord que se rompió es el de un jugador individual, y es más precisamente del que ven en pantalla, de Fabricio Angileri, que realizó más de la mitad de estos envíos al área, porque el lateral izquierdo, el más grande, lanzó 26 de los 50 centros que tiró el equipo de Núñez en ese compromiso. Es la cifra más alta para el defensor que llegó al club en febrero del 2019, lo que demuestra que básicamente y sobre todo en el segundo tiempo el método de ataque de los dirigidos por Gallardo fue de esa manera y por ese sector. Para que haya una idea de la cantidad de centros que tiró en el partido, solamente 2 veces desde que el muñeco es entrenador de River se superó esta cifra. En el 2015 contra Huracán por la Supercopa Argentina, partido que el millonario perdió por 1-0, y la segunda fue el recordado encuentro de Independiente del Valle en el 2016, en el que la banda ganó por 1-0 en Núñez, pero que ese resultado no le alcanzó para dar vuelta a la serie porque había perdido 2-0 en Ecuador, lo que determinó su eliminación en esa edición de la Copa Libertadores. Como conclusión de esto, no está mal que una de las maneras de atacar del equipo sea lanzar centros, sobre todo si dentro del área están dos cabeceadores como Brian Romero y Federico Girotti, pero cuando todo se vuelve repetitivo, se convierte en una manera muy fácil de defender para el equipo rival y los ataques se vuelven en su mayoría predecibles. Vamos ahora con el probable equipo para mañana. Un solo cambio dispondría Gallardo para visitar la Paternal, teniendo en cuenta que el muñeco guardó básicamente a todos los titulares en el partido contra Colón. Parecería que el equipo ya está prácticamente definido para el compromiso de vuelta ante Argentinos Juniors. Repasemos cómo sería la clasificación. Con el empate 1-1 en el encuentro de ida, una igualdad sin goles en el estadio Diego Armando Maradona hace que sea el bicho el que pase de ronda. Con un resultado igual que en la ida, el clasificado se definirá desde los penales, mientras que desde una paridad por 2 goles o más, será River quien pase a los cuartos de final. En caso de una victoria, el que gana el compromiso estará entre los 8 mejores sin importar la diferencia de resultado. Volvamos al equipo. De no mediar inconvenientes, el muñeco repetiría la formación que jugó en la ida con una sola modificación, que sería el ingreso de Fabricio Angileri en lugar de Milton Casco en el costado izquierdo de la defensa. Si no se cambia nada más, los 11 serían los siguientes: Franco Armani en el arco, la línea de 4 conformada por Gonzalo Montiel de lateral derecho, la dupla de centrales Paulo Díaz y Héctor David Martínez, Fabricio Angileri por izquierda, los 3 mediocampistas Enzo Pérez, Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz, mientras que los 3 puestos en ofensiva estarán ocupados por Julián Álvarez por un costado, Matías Suárez por el otro y Brian Romero como centrodelantero. Algunas dudas que podrían surgir teniendo en cuenta que el equipo no está para nada confirmado serían el cambio de sistema, jugar con 3 en el fondo con el ingreso de Robert Rojas en el lugar de Álvarez y después una posible salida de Palavecino, que tuvo un nivel muy flojo en la ida y todavía no tiene su lugar asegurado en el 11 titular. Sin embargo, como sus 2 posibles reemplazantes, que son Enzo Fernández y José Paradela, no tuvieron un buen nivel ante Colón el domingo, no podría asegurarse el ingreso de ninguno de los dos en el conjunto de arranque. En definitiva, el 11 se sabrá 1 hora antes del partido y Gallardo guardará el máximo hermetismo total posible.
Vamos ahora con un final anunciado. Pratto finalmente se fue de libre de River. El representante del jugador y los dirigentes del más grande llegaron a un acuerdo para que el delantero, que está atravesando la parte final de una lesión, se vaya en condición justamente de libre. Pasó de ser la compra más cara de la historia del club en el 2018 a irse con el pase en su poder. En total, desde que llegó en enero justamente de aquel año, a cambio de alrededor de 13 millones de dólares, Pratto disputó 109 partidos con 26 goles y 19 asistencias, con el grato recuerdo de los 2 tantos a Boca en la final de la Copa Libertadores. La principal razón por la cual se ha decidido esto es porque Marcelo Gallardo no lo va a tener en cuenta, y tener a un jugador con un sueldo tan alto sin jugar prácticamente, porque recordamos que su vínculo terminaba el 30 de junio del 2022, no era beneficioso ni para el club ni para el propio futbolista. Es verdad que en cuanto a lo económico también empuja al jugador a estar más afuera que adentro de la institución, pero la realidad es que lo deportivo y su decisión de irse al exterior a fines del año pasado fueron una sentencia para el atacante que ha dejado su marca en la historia grande de River. Recordemos cómo fue esto para los que no se acuerdan. Días antes de disputar el Superclásico por la cuarta fecha de la fase campeonato de la Copa Diego Maradona y de la serie de las semifinales de la Libertadores frente a Palmeiras, el agente deportivo de Pratto arregló un préstamo para irse por 6 meses al Feyenoord de los Países Bajos. La idea del jugador en un principio era jugar entre enero y junio en el conjunto europeo para ganar ritmo y regresar al Millonario para así tener mayor competencia. Pero esto no solamente no ocurrió, sino que terminó de la peor manera, siempre hablando en términos futbolísticos. Empezó siendo titular en los primeros partidos, pero después de eso, a partir de mediados de febrero no jugó más. Siguió estando concentrado, pero ocupando un lugar en el banco de los suplentes sin ingresar, hasta el 9 de mayo, el día en el cual sufrió la dura lesión que lo tiene por ahora inactivo sin poder estrenarse. El delantero sufrió la fractura del peroné con los ligamentos del tobillo comprometidos. La idea en lo personal es que dentro de un par de semanas pueda volver a practicar, obviamente ya lejos del plantel millonario. Ahora toca repasar lo que es el buen gesto que tuvo Rafael Borré con River. El colombiano, a pesar de irse con el pase en su poder, le dejará al club alrededor de 2 millones de dólares, una cifra que capaz parezca poco teniendo en cuenta que podría haber sido un jugador vendible, pero la realidad es que el delantero primero no está obligado a dejarle nada absolutamente a la institución de Núñez, y después hay que ver efectivamente si iba o no llegar a una oferta, teniendo en cuenta que podría haber renovado el contrato, aunque era muy complicado. De hecho, ninguno de los futbolistas que se fueron de River a lo largo de estos años en condición de libre ha dejado dinero más allá de resignar alguna deuda. El gesto del delantero es para valorar, y además hay que tener en cuenta algunas cuestiones de por qué quizás esto no termina siendo una pérdida tan grande para el equipo de Núñez. En su momento, cuando llegó a la banda a mediados del 2017, los dirigentes invirtieron 3,5 millones de euros en la mitad de la ficha del delantero proveniente del Atlético Madrid de España y firmó un contrato por 4 años, justamente que finalizó el 30 de junio pasado. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas que hubo siempre en una posible renovación de su vínculo? Que si el millonario quería prolongarle el contrato, tenía que abonar otros 3 millones de euros al equipo español para comprar otra parte del pase, y esto era prácticamente imposible desde el punto de vista económico. Si River por alguna razón lograba pagar esa cantidad de dinero, iba a terminar abonando en total 7 millones de euros, y es cierto que después iba a tener la decisión de venderlo por la cifra que ellos quisieran, pero ¿de cuánto iba a poder hacer esta supuesta venta? Obviamente es imposible saber esto con total seguridad, pero por más de 7 millones iba a ser muy complicado, por lo que en cuanto a lo económico, renovarle o no su contrato iba a terminar siendo una pérdida de dinero, aunque claramente eso pasa a un segundo plano, cuando siempre lo más importante para esta gestión, tanto para los dirigentes como para Gallardo, es lo deportivo. Esperemos que Brian Romero pueda suplantar a Borré con el correr de los partidos, ya que en estos 4 años el colombiano fue una pieza muy importante para el equipo del muñeco. Vamos con 2 noticias que tienen que ver con el mercado de pases. La primera de ellas es que River continúa negociando con San Lorenzo por Juan Ramírez, con Boca que ahora está en el medio de estas charlas. Lo primero que hay que decir es que el jugador ha entrado en conflicto con la institución de Boedo porque ha decidido no concentrarse para el primer partido de este torneo local del pasado fin de semana, más allá de que el nuevo entrenador del Ciclón, Pablo Montero, lo puso en la lista de convocados.
Al no haber firmado planilla, todavía puede jugar con la camiseta de cualquier otro equipo del fútbol argentino. Boca lo llamó un día antes del partido frente a Arsenal, rival de San Lorenzo en la primera fecha, y parecería en un principio haberlo convencido de jugar allí. Sin embargo, los dirigentes de San Lorenzo continúan esperando ofertas y negociando con River para que el jugador pueda ponerse la banda, aunque esto recién sería en un futuro. Es muy complicado que se pueda hacer ahora, repito, complicado pero no imposible, y la idea hoy por hoy es que el jugador sea refuerzo del Millonario recién en enero. Hace aproximadamente 10 días, el más grande había hecho una oferta que fue rechazada por los directivos de San Lorenzo. Los dirigentes del más grande se aprovecharon también de un supuesto interés que en ese momento y que finalmente más tarde se confirmó, tenía San Lorenzo en contar con Augusto Bantalla, cuyo pase pertenece a la institución de Núñez, pero que en aquel entonces se encontraba a préstamo en el O'Higgins de Chile, y así es como se podía llegar a destrabar la situación. La propuesta u oferta, como quieran llamarla, que River hizo en aquel momento era la siguiente. Ofreció al guardameta surgido de las divisiones inferiores, cedido por 1 año y medio, más comprar el 60% del pase de Ramírez, que es el porcentaje que tiene el Ciclón, porque el otro 40% pertenece a Talleres de Córdoba. Además de esto, el jugador resignaría la deuda que tiene con el conjunto de Boedo. Esto fue desestimado por la dirigencia azulgrana, que lo que sí no ven con malos ojos es darle a River la prioridad de compra por el futbolista en el mercado de pases de enero del 2022, dentro de 6 meses. Lo que se está negociando ahora es de cuánto sería ese valor. En Núñez quieren que sea cerca de 2 millones de dólares, mientras que en San Lorenzo les parece adecuado que el monto sea de 4 millones de la moneda americana. En los próximos días seguramente haya novedades, y también habrá que esperar si Boca hace otro movimiento o no, porque si aumenta la oferta, que fue rechazada también en primera instancia por San Lorenzo, podría ser que el futbolista cambie de rumbo ahora y no dentro de 6 meses. Y las últimas 2 novedades para terminar es que Montiel y Álvarez continúan en la mira de equipos europeos. Empecemos hablando de la situación del defensor. El lateral derecho de River, como lo estuvo en enero y febrero, está en la órbita de un equipo español para reforzar su plantel de cara a la temporada que todavía no ha comenzado. Si bien en esa oportunidad la institución que lo quería el Villarreal y ahora es el Valencia, más o menos la situación es la misma. Hubo 2 impedimentos por los cuales el pase no se hizo en el mercado anterior. Lo primero, y es algo que el campeón de América con Argentina no va a poder solucionar, por lo menos por ahora, es que no tiene pasaporte europeo, por lo que es complicado que un conjunto del viejo continente lo venga a buscar, porque para incluirlo en su plantel debería gastar uno de los cupos de extracomunitarios que se utilizan en Europa. El otro problema era la forma de pago. En un principio el Villarreal había ofertado el monto que los dirigentes del más grande querían, alrededor de 10 millones de euros. Sin embargo, en enero, en la primera cuota, por decirlo de alguna manera, solo podían abonar una quinta parte del total, estamos hablando de 2 millones, y River pretendía que pague al menos la mitad en ese momento, dinero que el equipo de España no tenía en su poder. Por ahora, en este receso todavía no hay ningún ofrecimiento formal ni concreto, pero con el periodo de transferencias en Europa recién empezando a moverse a medida que pasen los días, podrían empezar algunas charlas, en este caso con el Valencia, que sería el equipo interesado. El mercado invernal para los conjuntos europeos finaliza el 31 de agosto, por lo que todavía nos queda más de un largo mes para ver si el lateral derecho de la selección argentina continuará o no en el club por lo menos hasta fin de año. Y hablando ahora del delantero, que sí tiene pasaporte europeo, podría llegar una oferta del fútbol inglés, más precisamente del Aston Villa. Se ha rumoreado que el ofrecimiento podría rondar los 10 millones de euros. De más está decir que si llega a confirmarse sería muy difícil retener al futbolista. Y está claro que más allá de que la idea principal es que el jugador se quede, si alguien pone el valor de su cláusula de rescisión, el futbolista dirá adiós. Esto es muy complicado igual porque el valor de la misma es de 25 millones de euros, que aumenta a 30 a falta de 10 días para la finalización del periodo de transferencias acá en Argentina. Y como este mercado de pases acá en el país finaliza el 28 de julio y ya estamos en día 20, hoy la cláusula de Álvarez es de 30 millones de euros. Además, hay que remarcar que River posee el 85% de la ficha del atacante y que en caso de venderlo y ser transferido no recibiría la totalidad del dinero recibido. Y por último, y esto también es muy importante, el contrato del delantero finaliza dentro de 1 año y medio, el 31 de diciembre del 2022, por lo que si no es vendido en el transcurso de los próximos 2 mercados de pases,
deberá sí o sí renovar su vínculo para no irse libre con la ficha en su poder. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.